Imaginen por un momento tener tanto dinero que nunca necesiten preocuparse por nada material en la vida. Ahora imaginen descubrir que la persona que aman podría estar con ustedes solo por esa fortuna. Esta es la historia real de Ricardo Salinas, uno de los hombres más ricos de México, quien tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo que descubrió sobre su novia Isabela fue mucho más devastador de lo que jamás pudo imaginar. Una historia que los hará cuestionar todo sobre el amor, la lealtad y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conocer la verdad. Ricardo Salinas Pliego observaba desde la ventana de su penthouse en Polanco, Ciudad de México, mientras el sol se ocultaba detrás de los rascacielos. A sus 58 años había construido un imperio empresarial valorado en más de $3.000 millones. Grupo Salinas controlaba desde televisoras hasta bancos, pero esa tarde de octubre su mente no estaba en los negocios. Isabela Martínez, de 35 años, había entrado en su vida 6 meses atrás en una gala benéfica en el Hotel Four Seasons. Psicóloga de profesión, trabajaba en una clínica privada en Santa Fe. Su belleza natural y aparente sencillez habían cautivado inmediatamente a Ricardo. Sin embargo, algo lo inquietaba. Durante las últimas semanas, había notado cambios sutiles en Isabela. Sus preguntas sobre sus negocios se habían vuelto más frecuentes y específicas. Sus ojos se iluminaban cuando él mencionaba nuevas adquisiciones o inversiones. La noche anterior, mientras cenaban en Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, ella había comentado casualmente sobre lo afortunada que se sentía de estar con alguien tan exitoso. Esa misma noche, Ricardo tomó la decisión más arriesgada de su vida personal. Llamó a su asistente más confiable, Miguel Hernández, quien había trabajado con él durante 15 años. Miguel, necesito que me ayudes con algo muy delicado. Quiero que créenos una identidad completamente nueva para mí. Ricardo Salinas, el magnate, va a desaparecer temporalmente. Miguel, acostumbrado a las decisiones audaces de su jefe, simplemente asintió y preguntó: ¿Qué tiene en mente, señor Salinas? Voy a convertirme en Ricardo Santos, un vendedor de seguros que acaba de perder su trabajo. Quiero saber si Isabela me ama a mí o a mi cuenta bancaria. La transformación comenzó inmediatamente. Miguel alquiló un modesto departamento de 2 recámaras en la colonia Roma Norte, un barrio de clase media que estaba muy lejos del lujo al que Ricardo estaba acostumbrado. El departamento tenía pisos de cerámica, muebles sencillos de IKEA y una pequeña televisión de 32 pulgadas. Ricardo cambió su guardarropa de trajes italianos hechos a medida por camisas de algodón de Liverpool y pantalones de gabardina. Su Rolex Daytona de $50.000 fue reemplazado por un reloj Casio de $30. El Bentley quedó guardado en el garage de su casa, mientras él comenzó a movilizarse en un Tsuru 2018 usado. Para hacer creíble la historia, Miguel creó una cuenta bancaria con apenas $15.000, documentos de una empresa de seguros ficticia y hasta referencias laborales falsas. Ricardo estudió el mundo de los seguros durante 2 semanas hasta poder hablar con naturalidad sobre pólizas de vida y seguros de auto. El día de la gran prueba llegó. Ricardo llamó a Isabela con voz quebrada. «Amor, necesito verte urgentemente. Ha pasado algo terrible en mi trabajo». Se encontraron en un café modesto en la Roma Norte, muy diferente a los lugares exclusivos donde solían verse. Isabela llegó vestida elegantemente, esperando ir después a algún restaurante caro como de costumbre. «Tengo que contarte algo muy difícil. La empresa donde trabajaba quebró. Me quedé sin trabajo y perdí todo. Los ahorros, las inversiones, todo se fue con la empresa. Solo me queda este pequeño departamento que pude rescatar». La expresión de Isabela cambió completamente. Sus ojos, que minutos antes brillaban con cariño, ahora mostraban una mezcla de shock y algo que Ricardo no pudo identificar completamente. ¿Todo? ¿Pero cómo es posible?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Los socios me estafaron. Firmé como avalista de deudas millonarias sin saberlo. Ahora debo enfrentar demandas y embargos. Isabela, entiendo si esto cambia las cosas entre nosotros. Ella tomó su mano y le dijo: Ricardo, el dinero no lo es todo. Estaremos juntos en las buenas y en las malas. Pero Ricardo notó algo en su mirada, una frialdad que nunca había visto antes. ¿Qué opinan hasta este punto? ¿Creen que Isabela realmente lo ama o ya están viendo las señales de alarma? Comenten qué piensan que va a pasar. Los siguientes días fueron reveladores de maneras que Ricardo jamás anticipó.
Isabela inicialmente mantuvo una fachada de apoyo, pero las grietas comenzaron a aparecer rápidamente. La primera señal llegó al tercer día. Isabela, quien antes respondía a sus mensajes inmediatamente, ahora tardaba horas en contestar. Sus excusas eran siempre las mismas: mucho trabajo en la clínica, pacientes que necesitaban atención extra, reuniones familiares imprevistas. Ricardo le invitó a su nuevo departamento para cocinar juntos, algo que antes hacían frecuentemente en su penthouse. Isabela llegó 2 horas tarde, visiblemente incómoda con la sencillez del lugar. ¿No tienes aire acondicionado?, preguntó mientras se abanicaba con una revista. Se descompuso y no tengo dinero para repararlo por ahora, respondió Ricardo, observando cada microexpresión de su rostro. Durante la cena, Isabela apenas probó la comida que habían preparado juntos y constantemente revisaba su teléfono. Cuando Ricardo le preguntó si todo estaba bien, ella respondió: «Solo son mensajes del trabajo, amor. Los pacientes a veces necesitan apoyo fuera de horario». Pero Ricardo logró ver de reojo uno de los mensajes. No era de ningún paciente, era de alguien llamado Alejandro y decía: «¿Ya terminaste lo que tienes que hacer? Te espero en casa». La noche se volvió aún más extraña cuando Isabela recibió una llamada que la hizo salir al balcón. Ricardo pudo escuchar fragmentos de la conversación. «No, todavía no. Es más complicado de lo que pensamos. Sí, ya lo sé, pero necesito más tiempo. No seas impaciente, Alejandro». Cuando regresó, Isabela tenía una sonrisa forzada. «Era mi hermana. Tiene problemas matrimoniales y necesitaba desahogarse». Ricardo sabía que Isabela era hija única. Los días siguientes el comportamiento de Isabela se volvió aún más extraño. Sus visitas se espaciaron más. Cuando estaban juntos ella parecía distraída, constantemente mirando la hora como si tuviera prisa por irse. Una tarde, Ricardo decidió seguirla discretamente después de una de sus visitas. Isabela salió del edificio y caminó 3 cuadras hasta llegar a una camioneta BMW blanca, donde le esperaba un hombre alto, de cabello oscuro y complexión atlética. Se besaron apasionadamente antes de subir al vehículo. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero lo que más lo perturbó no fue la traición en sí, sino la naturalidad con la que Isabela manejaba la doble vida. Era como si fuera una experta en engaños. Esa noche, cuando Isabela le envió un mensaje diciendo que no podía verlo porque tenía una emergencia familiar, Ricardo supo que necesitaba investigar más profundamente. Contrató un detective privado, Carlos Mendoza, especialista en casos de infidelidad y fraude. Lo que Carlos descubrió en las siguientes 48 horas superó todas las expectativas de Ricardo. Muchas gracias por permanecer hasta aquí viendo este increíble relato. Agradezco enormemente su tiempo y atención. Créanme cuando les digo que lo mejor de esta historia aún está por venir. Los siguientes capítulos revelarán secretos que ni el propio Ricardo podía imaginar. El informe que Carlos Mendoza entregó a Ricardo 3 días después contenía información que lo dejó completamente devastado. Isabela Martínez no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Isabela Vargas, de 31 años, no 35, como había mentido. No tenía título de psicóloga, había estudiado solo 2 semestres de la carrera antes de abandonarla. La clínica donde supuestamente trabajaba no tenía registro de ninguna empleada con su nombre. Pero lo más impactante estaba por venir. Isabela formaba parte de una sofisticada red de estafadoras especializadas en seducir a hombres millonarios. Alejandro Ruiz, el hombre de la camioneta BMW, era su cómplice y pareja real desde hacía 5 años. Juntos, habían estafado al menos a 8 hombres adinerados en los últimos 3 años, con un botín total estimado en más de $2 millones. El modus operandi era siempre el mismo. Isabela se acercaba a hombres ricos en eventos sociales, iniciaba una relación sentimental, ganaba su confianza y gradualmente comenzaba a extraer información financiera. Una vez que obtenía acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito o información de inversiones, desaparecía junto con Alejandro. Ricardo descubrió que Isabela había estado fotografiando documentos financieros en su penthouse durante sus primeras visitas. También había copiado las llaves de su oficina y su casa, probablemente para futuros robos. Pero había algo más perturbador en el informe. Carlos había interceptado conversaciones telefónicas entre Isabela y Alejandro, donde discutían sobre el gran golpe que estaban planeando dar.
En una grabación del día anterior, Isabela decía: Ricardo es diferente a los otros. Tiene mucho más dinero, pero también es más inteligente. Necesitamos ser más cuidadosos. Si logramos acceder a sus cuentas principales, podríamos retirarnos para siempre. Alejandro respondía: Ya tengo todo preparado. En cuanto consigas los códigos de acceso a su cuenta del Banco Santander, nos vamos del país. Con lo que tiene este tipo, podríamos vivir como reyes en Costa Rica. Ricardo sintió una mezcla de rabia, decepción y, extrañamente, admiración por la sofisticación del engaño. Isabel había sido tan convincente que él, un hombre que había construido un imperio detectando mentiras y oportunidades de negocios, había caído completamente en su trampa. Pero entonces tuvo una idea. Si Isabela creía que él había perdido todo su dinero, ¿por qué seguía con él? ¿Qué estaba realmente buscando? La respuesta llegó esa misma noche cuando Isabel apareció inesperadamente en su departamento con una botella de vino y una sonrisa que ahora Ricardo podía ver claramente como falsa. «Amor, he estado pensando en nosotros», dijo Isabela mientras servía el vino. «Sé que las cosas están difíciles, pero creo que conozco una manera de ayudarte a recuperar tu dinero». Ricardo sintió que el corazón se le detuvo. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, tengo un amigo que trabaja en seguros también. Dice que conoce una manera de hacer una reclamación por los daños que sufriste. Podríamos recuperar una gran parte de lo que perdiste, pero necesitaríamos acceso a tus cuentas bancarias anteriores para documentar las pérdidas». Ahí estaba. Isabela no había terminado con él porque sabía que los ricos siempre tienen cuentas ocultas, propiedades no declaradas, inversiones secretas. Estaba jugando el juego largo esperando que él bajara la guardia completamente para poder acceder a su verdadera fortuna. Ricardo se dio cuenta de que estaba frente a una maestra del engaño, alguien que había convertido la manipulación emocional en un arte, y también se dio cuenta de que era momento de darle una lección que nunca olvidaría. Ricardo decidió que el momento de la verdad había llegado, pero no de la manera que Isabela esperaba. Planeó cuidadosamente el confronto final para maximizar el impacto y asegurarse de que hubiera consecuencias reales para las acciones de Isabela. Primero coordinó con Carlos Mendoza y con la policía financiera para tener evidencia sólida de los fraudes anteriores de Isabela. Luego preparó una trampa perfecta. Le dijo a Isabela que había decidido darle acceso a una de sus cuentas ocultas en el extranjero. Tienes razón sobre las reclamaciones de seguros. Y también, bueno, no perdí absolutamente todo. Tengo una cuenta en las Islas Caimán que logré proteger. Tiene alrededor de $800,000. Los ojos de Isabela se iluminaron de una manera que confirmó todas las sospechas de Ricardo. ¿En serio? ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Tenía miedo de que fuera ilegal o que me metiera en problemas por no haberlo declarado. Pero ya no me importa. Si vamos a estar juntos, necesitas conocer toda la verdad. Isabela prácticamente se derretía de emoción. Por supuesto, amor. Podemos ir juntos al banco mañana. Mejor aún, mi banquero puede venir aquí. He arreglado una reunión para mañana a las 6 de la tarde. Al día siguiente, Isabela llegó temprano, vistiendo su mejor dress, y con una actitud que ahora Ricardo podía leer como pura avaricia disfrazada de amor. A las 6, en punto, sonó el timbre. «Debe ser el banquero», dijo Ricardo mientras se dirigía a abrir la puerta. Pero en lugar del banquero, entraron 3 personas. Miguel Hernández, mi asistente ejecutivo desde hace 15 años, Carlos Mendoza, el detective privado que investigó tu verdadera identidad, y la detective Ramos de la Policía Financiera, quien tiene órdenes de arresto en tu contra por fraude y asociación delictuosa. Ricardo se acercó a Isabela, quien ahora temblaba visiblemente. Isabela Vargas, de 31 años, no 35, sin título profesional, sin trabajo real y especialista en estafar a hombres millonarios junto con tu cómplice, Alejandro Ruiz. Isabela palideció completamente. ¿De qué estás hablando, Ricardo? ¿Quiénes son estas personas? Te presento a Miguel Hernández, mi asistente ejecutivo desde hace 15 años, a Carlos Mendoza, el detective privado que investigó tu verdadera identidad, y a la detective Ramos, quien tiene órdenes de arresto en tu contra por fraude y asociación delictuosa. Ricardo se acercó a Isabela, quien temblaba visiblemente. ¿Sabes quién soy realmente, Isabela? Soy Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, con un patrimonio de más de $3,000 millones. Nunca perdí mi trabajo porque nunca trabajé para nadie más que para mí mismo.
Isabela se ploma en el sofá, toda su compostura y confianza evaporándose instantáneamente. No, no puede ser. Tú eres Ricardo Santos, el vendedor de seguros. Eso fue una actuación para descubrir quién eras realmente. Y debo admitir que eres muy buena en lo que haces. Casi me convences de que me amabas por quien era, no por lo que tenía. La detective Ramos se adelantó. Isabela Vargas queda arrestada por los cargos de fraude, extorsión y asociación delictuosa. Sus víctimas anteriores han presentado denuncias formales. Mientras ponían las esposas, Isabela miró a Ricardo con una mezcla de respeto y odio. Eres más inteligente de lo que pensé. Y tú eres exactamente lo que pensé. Una estafadora profesional que convirtió el amor en un negocio sucio. Alejandro fue arrestado el mismo día en su departamento, donde la policía encontró documentos falsificados, tarjetas de crédito clonadas y evidencia de múltiples fraudes. 6 meses después, Ricardo Salinas reflexionaba sobre la experiencia desde su verdadero penthouse. Isabela y Alejandro habían sido condenados a 8 años de prisión cada uno. Las víctimas anteriores recuperaron parte de su dinero, y Ricardo había establecido una fundación para ayudar a personas que habían sido víctimas de estafas románticas. La experiencia le había enseñado algo valioso, que el amor verdadero no puede ser probado con dinero, porque el amor verdadero trasciende las circunstancias materiales. También aprendió que su riqueza, aunque le daba poder y oportunidades, también lo convertía en un blanco para personas sin escrúpulos. Pero quizás la lección más importante fue que la autenticidad no puede ser fingida indefinidamente. Isabela era muy hábil, pero su avaricia la traicionó. El amor real se demuestra en los momentos difíciles, no en las promesas hechas durante los buenos tiempos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue correcto que Ricardo pusiera a prueba a Isabela de esta manera? ¿O creen que, cuando hay verdadero amor, no deberían existir pruebas ni desconfianza? Déjenos sus comentarios y cuéntenos qué habrían hecho ustedes en su lugar. Si esta historia los impactó tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal para más relatos extraordinarios de la vida real. Denle like si creen que Ricardo tomó la decisión correcta y compartan este video con quienes necesiten escuchar esta lección sobre el amor y la confianza. En nuestro próximo video, conocerán la historia de otro magnate que tomó una decisión aún más controversial que cambió no solo su vida, sino la de miles de personas. No se lo pierdan.